Buen día, Elías. Elías, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien. Para que estoy admitiendo a más gente que está entrando. Hola, buen día. Está Matilde. Buen día. ¿Qué tal? Contratos vencidos antes del 20 de marzo. Exacto. En este Los dos caso, podían optar por la prórroga, ya claro, sea los que vencían a partir de fin de marzo o los que habían vencido, supongamos, en enero y febrero y no habían firmado contrato, que habían continuado con una locación vencida, prorrogamos todo hasta septiembre. o antes, Ahora, o el año pasado. Pero ahora, no sé si el que vence en junio, porque en realidad hubo una prórroga Ministerio Legis. Hay una prórroga que se dio por el decreto anterior y para mí esa prórroga continúa con esta prórroga actual. Para mí no encuadra la exclusión. Para mí el que está excluido es el que está vencido antes de marzo. Esa es mi opinión. puede ser otra interpretación. Yo entiendo que se quiere referir a los contratos que están vigentes, o sea, en el otro decreto le dimos la oportunidad a los dos, a los que estaban vencidos antes del 20 de marzo y ahora a los que vencen el 20 de septiembre en adelante. Están vigentes porque es una prórroga legal. Sí, eso lo entendí. Por eso te digo, por más que haya vencido el contrato original en junio, se prorrogó legalmente hasta septiembre. Y esta prórroga los vuelve a prorrogar hasta fin de enero. Para mí eso no venció. Perdón, ¿pueden leer bien El segundo párrafo, ¿por qué aclara que es primer párrafo nada más? Marisa, ¿vos podés leer, por favor, si sos tan amable, cómo es la redacción de la prórroga? Sí, el artículo 2 del nuevo decreto dice, prórroga de contratos. Prorrógase hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de vigencia de los contratos indicado en el primer párrafo del artículo 3 del decreto 320/20. Para los contratos, por eso la aclara, sigue, para los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de enero. Ahí puse el artículo 3 del 320. Mirá que no sé qué toqué, desapareció. Ah, ahí está. Dice, ¿me se El escucha? artículo 3. Es raro Sí, esa te aclaración. escucho perfectamente. Dice, para los contratos cuyo vencimiento opere antes del 31 de enero. ¿Qué interpreto yo? Esto que dice, para los contratos cuyo vencimiento opera antes del 31 de enero, interpreto que son los que están vigentes y que vencen fin de septiembre, fin de octubre, fin de noviembre, bueno, fin de diciembre. Un contrato que venció en julio no está vigente. Pero ahí hay una contradicción porque se prorrogó con el otro decreto. Claro, el decreto 320 te lo prorrogó automáticamente, sigue vigente. Porque Sí, pero el decreto en sí, cuando te vas a los considerandos del decreto, viene hablando del decreto 320, que es la prórroga de ese decreto y todos los efectos que ese decreto trae aparejado. Exacto. Lo que mi duda es por qué dice ahora el nuevo decreto para los contratos indicados en el primer párrafo del artículo 3 y no dice para los contratos indicados en el artículo 3. Porque el artículo 3, que tiene varios párrafos, en el párrafo dice eso. Ahí ustedes lo ven compartido en pantalla como lo veo yo. Sí. Sí, lo que no leo. Por eso, el artículo hace referencia a todo el artículo 9 principalmente. Sí, que es para incluir los que son temporarios. El artículo 9 aplica a todos. Exacto. Bien. El segundo párrafo solamente hace referencia al 1218. Exacto. Eso del Que 320. sería lo que estarían exentos de esta prórroga. Dice, la referida prórroga también rige para los contratos alcanzados por el 1218. Los contratos alcanzados por el 1218 son los vencidos, que hubo una continuación de la locación vencida. Exacto. Claro, al 20 de marzo, ¿no? Bueno. Ahora el nuevo artículo parecería, por eso es una cuestión de interpretación, parecería que quiso solo aplicarlo
sí a la primer parte del artículo 3 del 320, y no a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta parte, porque párrafo. Porque ese artículo 3 tiene 1, 2, 3, 4 párrafos, y dice solo el primer párrafo. Entonces, yo interpretando, obviamente, nada más, digo, bueno, entonces está dejando de lado, porque le está dando una oportunidad a los nuevos inquilinos, que sí sus contratos se vencen ahora, fin de septiembre, fin de octubre, y sí pueden prorrogar sin contrato, como lo hicieron los otros. Lo que pasa que ¿por qué interpreto así? Porque digo, si estos decretos se siguen prorrogando, supongamos que en enero se prorroga por 6 meses, 6 meses, 6 meses, vamos a estar eternamente con gente sin contrato. Entiendo que el espíritu es otro, o sea, te dimos la oportunidad los 6 primeros meses, bueno, ahora prorrogar no hay problema, pero por escrito. Eso es lo que yo interpreto. No, primero que el tercer y cuarto párrafo son cuestiones de ejercicio de esos derechos, o sea, no discrimina otros supuestos. Y para mí, vuelvo a reiterar, lo que está excluyendo son los que ya había una continuación de un contrato vencido previo a la fecha de inicio del decreto anterior. De marzo, los que están vencidos después. Para los que están vencidos después hubo una prórroga legal. Exacto. Claro, el que no está vencido, lo que ahí coincido con Germán, los que tienen vencimiento con posterioridad al 1 a marzo, por el decreto, no están vencidos porque está la prórroga. Y este decreto lo que hace es, ahora te doy la palabra, Juan José. Termino la idea coincidiendo con lo de Germán, por ahí soy repetitivo. Yo creo que en ese sentido lo que está haciendo es los contratos con vencimiento posterior a marzo fueron prorrogados automáticamente por el 320 y este 766 prorroga a todos los que hacen vencido con esa cuestión. Lo que sí quedarían afuera son los que estaban terminados anterior a marzo. Sí, Juan José. Yo después les voy a mandar algo que encontré, que estuve buscando por internet a ver qué había, y por ahí vi la palabra fianza, y a través de fianza llegué a algo que tiene sello nacional del Ministerio no sé de dónde, donde explica todo el 320, y lo deja todo, donde explica el 766, y pone todo de nuevo el 320. Es decir, para lo que Marisa quiere entender y que la mayoría entendemos distinto, la prórroga del congelamiento, la prórroga del tiempo se da desde el 20 de marzo hasta el 31 de enero. Pero como esa prórroga era en favor del locatario y el locatario tenía que notificar fehacientemente si la tomaba o no, incluyó también a los contratos continuados de locación concluida sin un texto formal nuevo. Si ese contrato con locación concluida sin texto formal nuevo optó por el 320, como el 320 obligaba, le mandó al locador, continuó por el 320 y se metió en el 320. Entonces ahora está en el 320. Si no mandó nada, quedó fuera. Es lo único exceptuado. No. Es un punto de vista, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda que hayan tenido que podamos compartir? No, la única, por ahí comparto lo que dice Juan José, salvo en la parte de la notificación, porque en realidad cuando uno lee el párrafo tercero, manda a notificar, no sé si tenés para compartirlo, Pablo. Sí, sí. Obligatoriamente, dice. No, sí, pero cuando uno quiere
aplicar un plazo menor o aplicar el vencimiento que está pactado, no para la prórroga legal. Porque a mí si me está enumerando dos situaciones en las que tengo que notificar, entiendo que la que no está enumerando no la tengo que notificar, que es la de la prórroga legal. No sé si ahí está. Dice, la parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado, o sea, el del contrato original, por las partes, o prorrogar dicho plazo por un término menor al autorizado en este artículo. O sea, ahí te está dando los dos supuestos. El ejercicio de cualquiera de estas opciones, o sea, estas dos, debe notificarse en forma fehaciente, con una antelación, bla, bla. Entonces, para mí, la única obligación de notificar era justamente cuando yo quería cumplir el vencimiento que ya estaba acordado o un plazo menor. Si yo no notificaba nada, entiendo que se aplicaba la prórroga legal. Esa es, bueno, es la interpretación que yo le hice. Perfecto, está bien lo que vos decís. Coincide cuando hicimos la explicación del 320, ¿eh? ¿Cómo? Está bien lo que vos decís, Germán. Bien. Como está puesto a favor del locatario, si vos tomás todo el plazo o un pedazo, tenés que hacérselo saber al locador. Yo voy a continuar así. En la misma situación estaba el de la locación concluida. Yo en cualquier momento me voy. Sí. Por eso Juan José, me parece que yo te interpreté, a lo mejor te escuché mal, pero me parece que justamente está a contrario de lo que está diciendo Germán. ¿Vos entendiste lo mismo, Germán, no me equivoqué yo? Exacto. Claro. No, yo lo que te quise decir, que el del 1218 estaba incluido en esta situación. Si me quiero quedar, tengo que notificar. Ahora, si no notifiqué, ya quedé liberado, ahora te dejo afuera, punto. No, bueno, eso es lo que yo interpreto distinto. Yo creo que si yo quiero aplicar la prórroga legal del 320, no tenía obligación de notificar. Tenía obligación de notificar cuando pedía un plazo menor al total del 320 o decir me voy con el vencimiento que ya venía pactado antes. Yo tengo entendido lo mismo, perdón, porque tengo entendido que operaba justamente en beneficio del locatario y de pleno derecho. Es decir, que si no queremos que opere o queremos un plazo distinto, ahí hacemos, el locatario debía hacer saber de manera fehaciente. En tanto no hiciera eso, la prórroga quedaba de pleno derecho. Tenía entendido eso yo. Pero, ¿cómo operaba el 320 en el caso de 1218? ¿Cómo opera el 320 en el 1218? Igual que en la misma situación. Es automático. Con la tiene que notificar. Si se quiere ir, tiene que notificar. Si no quiere, tiene que notificar que no opta por el 320. O que opta por un plazo menor. Me voy el 31 de julio. Y el fundamento del miedo que se tenía, que esto se prorrogara indefinidamente, fue una de las primeras charlas que dio el doctor Arrichulvaga, digamos, que el fin, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo allá por marzo o abril, no me acuerdo, cuando salió el 320, que él decía, veo bien que por esta vez y ante la excepcionalidad se tome esta medida, pero de ahí a el miedo era que se prorrogara indefinidamente, y ahora, bueno, se está haciendo uso de eso, de prorrogar una vez más, con lo cual quedan todos comprendidos, los mismos para mí. Ahora, si vamos a la práctica, no sé qué experiencia han tenido ustedes hablando con, bueno, Juan José, ustedes manejan propiedades, Hernán también. Yo hablando con distintas inmobiliarias, realmente el porcentaje que se ha aplicado el decreto, la verdad que han sido, por lo menos con los que yo he tenido contacto, han sido contados con las manos, no es la generalidad. Hernán, ¿vos tenés algún comentario que surja también del Colegio de Corredores? Miren, el comentario que se ha deslizado, se ha propugnado por hablar con el inquilino
y decirle, mirá, vos tenés derecho a acogerte a lo que establece el decreto. Está todo dentro de tu derecho, pero yo no te puedo garantizar después, al terminar el contrato o que termine la prórroga del decreto, si el propietario te va a mantener el mismo un precio acorde al de plaza o si directamente no te va a querer renovar el alquiler. Esa es la posición que están diciendo que, bueno, convendría hacerle conocer la situación al inquilino. En la práctica, son muy pocos, contados con las manos, los que se han acogido al decreto y cuando terminó el contrato, por lo menos en la experiencia mía, han accedido a hacer una renovación del contrato y asegurarse que por 3 años van a tener esa misma propiedad. Es decir, ha habido muy poca porcentaje de acogimiento a esta prórroga de no pagar y esperar hasta la finalización de ahora de... Claro, claro. noviembre. Son muy pocos, contados con las manos, porque en el caso que realmente le está pasando, que por ejemplo se han quedado sin trabajo, y bueno, están pidiendo un diferimiento del pago, o porque son casos reales. Por ejemplo, tengo un caso de una mujer que trabaja en un restaurante y no está trabajando prácticamente. Y otra que un servicio de limpieza que el grueso de ingreso de ella es la limpieza en casas particulares y está también en una situación muy difícil. Pero después el resto, el gran problema se está dando en el ámbito comercial, no tanto en viviendas. Exactamente. Sí. Y del otro lado también está dentro de de los incumplimientos normales de cualquier parte inmobiliaria. Juan José, ¿querías hablar? Sí. Yo creo que el corredor inmobiliario está cumpliendo la función del contrato individual. Maneja la negociación entre el que puede y el que no puede. Y lo lleva a uno a otro y saca acuerdos. Bien. Coincido. Hay un temita que también me parece que jugó, no sé si habrá sido especulado o no, para que se vaya limpiando la situación de los casos que se podían adherir, es que sacaron una semana al vencimiento. Entonces, mucha gente que estaba ahí en la cuerda floja, que si se postergaba o no, de los que querían adherirse, estaban especulando con eso, pero con una semana al vencimiento, cuando uno tiene que conseguir otra propiedad o algo, si no te lo renovaban iba a ser un problema. Entonces, eso también sirvió para que muchos temas se solucionaran. Gente, ¿qué tal? Buenas, soy Rodrigo. Buenas, ¿qué tal? Gente, yo creo que tiene mucha razón lo que dijo Hernán. En lo comercial se ve gente que se abstiene, que pasa la pelota y que te dice, bueno, después veremos. Es más, siempre confían en un decreto nuevo. Permanentemente están confiando en un decreto nuevo. Yo lo vi muchas veces, cerca de unas 10 veces. Eso. Y nosotros también, acá en la inmobiliaria, bueno, hay un poco de todo. Muchos han optado por el decreto y llegado al vencimiento han firmado un nuevo contrato sin problema y otros se han ido, porque, bueno, no han podido pagar. Pero se ha usado. No sé si mucho, pero el que pudo lo usó. Y después o se firmó un nuevo contrato o se fue. Yo quería plantear, en base a esto, que estamos hablando de esto, prorrogar el decreto tal decreto, una duda que me surgió en un caso práctico, puntual, de un contrato que se vence en diciembre de este año, ¿sí? Antes de que saliera este nuevo decreto, como el propietario necesita la propiedad, le avisó al inquilino por teléfono y después por carta, de que en diciembre no le iba a renovar. En el interín salió este decreto, entonces la inquilina me dice, no tengo problema, yo si consigo algo me voy el 31 de diciembre, pero si no, me quedo hasta el 31 de enero. Supongamos que llega el 31 de enero, no hay ningún nuevo decreto, listo, se va porque ya la propietaria le había avisado que no la renovaba. Ahora, en el caso de que haya un nuevo decreto
que vuelva a prorrogar, supongamos, hasta julio. Ahí habría un contrato vencido en diciembre, prorrogado por decreto por un mes hasta fin de enero, y sabe el inquilino que la propiedad nuevamente hasta cuando el decreto nuevo te lo diga. Claro, la finalidad me parece que de esto es ir encadenando todos los decretos sucesivos que se fueron dando, y yo creo que una interpretación integral daría como resultado una continuación de la misma situación. Yo creo que se van a ir encadenando uno con el otro. Y siempre en beneficio del locatario y a opción de él si quiere hacer uso o no de ese decreto. Entonces en este caso se vería perjudicado y se la tendría que aguantar, digamos, el locador. Hablando mal. Un mes más y después consigue, se va, sin pagar indemnización, sin nada. Se va. Bueno, veremos cómo se va dando hasta el 31 de enero, a ver qué es lo que cambia, si se modifica esta situación, si empeora, cómo estará la situación económica para esa fecha. Vamos a hacer creo que también está atado un poco a esto de la pandemia. Y sí. Ahora fíjense que ahora en Europa empezó el rebrote de toda esta situación, así que veremos cómo se va dando o cuáles son las situaciones que se dan. Esto evidentemente en algún momento tiene que haber un corte, más cuando hay en el medio sujeto a la propiedad privada, porque le están, digamos, extendiendo un derecho a los garantes, porque si no pagás desde marzo, imagínate que ya venía acumulando una deuda infernal que pone en juego hasta el patrimonio de los propios garantes si no paga el inquilino. Con lo cual, bueno, yo creo que, y esperemos que así todo como para tratar de normalizar estas situaciones que yo creo que no benefician ni a uno ni a otro, porque lo que traen son más rispideces, más trabajo de intermediación, como bien decía Juan José, entre los corredores, con la interpretación que hizo también Hernán, que tampoco es una cuestión que es ajena a la comercialización diaria en materia inmobiliaria. Bueno, veremos qué es lo que se da. Me parece que vamos a manejar ese punto. Matilde, ¿querías decir algo? No, que pienso que también todo esto puede llegar a desgastar o a perjudicar la relación locador-locatario, porque es como que, bueno, seguir usando mano del decreto y como que me parece que el locador por ahí puede tomar después algún tipo de represalia, es decir, te acogiste tanto a esto perjudicándome a mí, ya de manera abusiva puede sentir el locador, y creo que puede también, digamos, perjudicar la relación esa de locador-locatario, el uso... Va a venir por ese lado, ese corto, salvo que en enero nos encontremos una situación de mayor gravedad sanitaria que importe una toma de decisión, o económica, que importe una decisión en ese sentido. Veremos cómo, o a lo mejor dan, para algunos temas sí, para otros temas no. Veremos cómo se va a dar. Es lindo, interesante, no lindo, interesante analizar los considerandos del DNU, tanto el 320 como el 766, porque toma en consideración justamente estos temas puntuales para llegar a la prórroga. Con alguna interpretación por ahí desde mi punto de vista, y esto no lo vamos a tratar hoy, sino que cada uno lo invito a que lo analice por separado. Me parece que excede un poco más los derechos constitucionales para poder llegar a este decreto. Pero bueno, por ahí también es una opinión personal. Pero bueno, lo cierto es que hoy estamos dando una prórroga hasta el 31 de enero. Chequemos el tema de si la fecha coincide con otro decreto, como bien dijo Silvia, para ver si hay una coordinación a nivel, digamos, gobierno, de que en enero quieren retomar estas situaciones. Recuerden que en Argentina las grandes decisiones económicas se toman entre diciembre y enero, que no son muy favorables a todos, con lo cual veremos en su momento a ver qué es lo que pasa y si seguimos con esa costumbre. Y esto independientemente de cualquier cuestión política, porque todos estamos en la misma situación. Pasamos no me quiero dejar de pasar el chivo, Hernán, antes, para que no olvidarme y dejarlo al final. ¿Querés hacer un comentario de la charla que vas a dar en el COSIR?
Y la fecha, así ya lo va adelantando toda la gente del grupo. Bueno, se fijó para el día 14, miércoles 14 de ahora de octubre, la fecha de la exposición es sobre responsabilidad del corredor inmobiliario, circunscripta únicamente a lo que tiene que ver con la actividad de corretaje y administración de propiedades. Bueno, el marco legal, análisis de caso y bueno, va a ser lo más dinámica posible y bien corta, como para que después se abra el juego a distintas preguntas, pero no por ser corta, concisa. Igualmente, les aviso a los colegas acá, a abogados que quieran participar, va a ser una charla que se va a tratar de traducir a un lenguaje común y no tan cargado de análisis de normativa y más que nada para bajar el lenguaje entendible a gente que no es abogado. Así que bueno, el 14 creo que era 6 de la tarde, 6 o 6:30 de la tarde, generalmente son las charlas. Así que después pasaremos al banner. Exactamente. Sí, Juan José. Ahí relacionado con lo que dice Hernán, nosotros, abogados, sabemos lo que es el orden público. Y estuvimos hablando de que la gente ha manejado los convenios de precio olvidándose del orden público. Tal cual. ¿El corredor que maneja esas cosas será responsable o tendría que haber impuesto el orden público? A ver, el corredor... un tema, sí. Lo dejo bollando, bueno, porque no. lo pregunté en la inmobiliaria nuestra. Está bien. Esa va a ser la pregunta que te va a hacer en plena charla, Hernán, así que andá después. Voy anotando, voy tomando nota. Tiró la bomba, Juan José. Tiró la bomba y se fue. Por lo menos te la adelantó, pero hubiera sido directo. Peor que me lo dejes picando en la charla ahí en el momento. No, te la tiro en este ámbito, en el otro no voy a decir nada. Hernán, quedó entre amigos. Porque si no es quitarle trabajo a los abogados. Ya voy anotando acá en la lista, hay una lista de colegas. Sí, Hernán, la charla que la da él, como ya sabemos, la da dentro del ámbito de convenio que tiene el Colegio de Abogados con el Colegio de Corredor Inmobiliario, al cual todos están invitados a proponer un tema. La idea es dar un tema una vez cada 2 meses con el Colegio de Corredores. En la primera oportunidad la dio Marcelo, ahora la va a dar Hernán. Sí, hay un tema muy interesante, perdóname un segundo. El tema de la mediación obligatoria, que te mandan la última parte de los decretos. ¿Cómo funciona? Ustedes que quieren ser operativos judiciales, ¿meten algo y te lo pasan a mediación obligatoria? No, porque es tanto lo que hace referencia a la ley, que es a la ley de la provincia de Buenos Aires, de Capitulación Autónoma de Buenos Aires, la 26 y pico, 26.589. También es una ley optativa, o sea, hacen la mediación para el desalojo y el cobro de peso con carácter optativo. Y la 13.512 de acá de la provincia de Santa Fe ya fija específicamente que el desalojo es opción del actor iniciar una mediación previa obligatoria, no así el cobro de peso, que eso que sería la parte de las ejecuciones, donde eso sí te lo establece en forma... Perdón, voy a rellenar. No, porque se te está cortando, Paulo. Por eso. ¿Se me corta? Sí. Ahí está. Pero una observación. Perdón. ¿Reitero? No, sí, Juan José. Yo creo que lo transformó en obligatorio por 6 meses y lo extendió ahora. ¿No lo decía por ahí abajo que lo transformaba en obligatorio y invitaba de esta transformación? Específicamente hace referencia al artículo 6, específicamente hace referencia al artículo 6, el decreto 320, te lo pongo nuevamente, dame un segundo. Mientras vos vas buscando, Paulo, quería hacer un comentario.
tengan cuidado cuando inician algún reclamo de, por ejemplo, desalojo, lo que sea, y cobro de pesos o daños y perjuicios, porque ahí van a tener que optar. Si quieren desalojo, por un lado solamente el desalojo, porque si no lo van a pedir, lo van a mandar a mediación. Ahora, si meten daños y perjuicios y quieren hacer un cobro de peso, ahí obligatoriamente van a tener que optar e ir a la mediación obligatoria. Bien. Ahí te hago la aclaración, Juan José. El artículo 2, el 320, dice suspéndase por un año, y ahora con este decreto te ponen que era la suspensión por un año hasta el 30 de marzo y después por otros 6 meses más. Pero hace referencia solamente al artículo, la aplicación del artículo C de la ley 26.589, donde fija la mediación optativa, la mediación prejudicial optativa para el proceso de ejecución y desalojo regulado en este decreto. E invita a las demás provincias, a la ciudad autónoma, a adherirse adherirse a la cuestión de gratuito bajo costo. Pero como nosotros tenemos otra previa ley, y obligatoria. Claro, otra mediación, digamos, por otra ley, no por la ley que hace referencia a la ley provincial propia, este artículo en definitiva no sería aplicable para la provincia. Para la provincia. Desde ese punto de vista. Con lo cual ese plazo no correría para nosotros. Para la provincia de Santa Fe específicamente, ¿eh? Sí, para la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, donde se aplica la 26.589. Es decir, falta una ratificación legal aquí de mediación obligatoria, si no es optativa. Ahí sí, si no se suspendería la posibilidad. Igualmente, acá sigue siendo optativo, con lo cual, con tal de que no optes el desalojo por una mediación previa judicial obligatoria, está suspendido. Y está suspendido por 6 meses a partir de marzo del 2021. Con lo cual tenés hasta septiembre del 2021 sin posibilidad de meter una mediación en ese sentido. Larguísimo el tema. Yo lo entiendo de esa forma, ¿eh? Listo, gracias. Gente, pasamos a hablar sobre el otro tema que tenía en consideración, porque veníamos charlando justamente sobre el tema de las mejoras y la obligación, con lo cual, bueno, encontré un fallito en el cual también fui parte, donde se dio como defensa y el juez analizó la situación, o sea, fue un desalojo por falta de pago, como contraparte el demandado interpuso la compensación, que no estaba en deuda, sino que había interpuesto una compensación por las mejoras que se habían realizado en el inmueble, y el juez pasó a analizar y tomó como, a los fines de considerar, las dos cuestiones puntuales que me gustaría compartir con usted, porque lo dejó bien definido. Es el juez González, Daniel González, que analizó o hizo la síntesis de la situación en dos cuestiones puntuales. Dame un segundito. ¿Tenés el fallo después? ¿Lo podés mandar en un PDF ahí al grupo? Todavía no está firme. A ver, perdón. Se transformó en una cuestión abstracta porque después terminaron consignando la llave judicial, con lo cual se terminó en abstracto. Hay una cuestión de costas ahí, que si bien fueron impuestas al demandado, esas las mismas fueron apeladas. Pero bueno, digamos, estamos en ese interín. Acá está. Tenía mezcladas las cosas. La síntesis que hicieron estableció entre lo que había que analizar
cómo se conjugó en toda la vida del contrato la diferencia entre la obligación de pagar el canon convenido contra el deber de garantizar el uso y goce de ese inmueble. Estableció que, bueno, las obligaciones del uso y goce libre de toda turbación son sí a cargo, esto inclusive con la ley anterior a la reforma. En cierta forma te digo que lo que hizo la reforma del Código Procesal en materia de locaciones para las mejoras se adecúa al fundamento también de este fallo, de cómo lo fue llevando. Y de existir demoras en los arreglos o en esas turbaciones, para reparar por parte del locador, o establecer la suspensión del uso y goce de esa cosa, el locatario podría haber pedido o la reducción del canon locativo, como es sabido, o requerir la rescisión del locatario. Y a su vez, acá agregó una posibilidad más que por ahí no lo hemos conversado en más de una oportunidad, sino que establece, y eso me gustaba compartirlo también con ustedes, que el locatario tiene la posibilidad de retener el pago del alquiler por la aplicación de suspensión del 21 del Código Civil. Es decir, ahora tendría tres opciones. Una es la reducción temporal del canon, la rescisión del contractual y a su vez también la retención del canon locativo. Pero ahí establece, digamos, como las opciones que tiene el locador para fijar las cuestiones. Dentro de esa opción le establece ciertas obligaciones al locatario para poder acceder a esa situación. Y una de esas es, como se venía dando antes, que eran las intimaciones a las reparaciones urgentes y también a las reparaciones no urgentes. Es decir, toma en consideración de que tiene que notificar siempre a la contraparte, sea antes del hecho de las reparaciones o con posterioridad a que las reparaciones hayan sido hechas. Pero eso sí, con anterioridad a cualquier discusión jurisdiccional. Porque independientemente de todo esto, toma en consideración para analizar la cuestión del desalojo propiamente dicho, antes de que se transforme tal vez una cuestión abstracta si se llega a un depósito de llave, es decir, cómo se fueron cumpliendo las obligaciones, tanto la obligación del uso y goce, como la obligación de pago de uno y de otro. ¿Vamos a hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo fue la casuística? Porque sería interesante, ya que fuiste parte, ¿cómo fue? La casuística fue, el cliente le había retenido pagos, habían llegado a un acuerdo y así quedó probado porque no fue negado por la parte demandada, que había que hacer unos arreglos a la casa. Se estableció, digamos, una quita del alquiler de X cantidad de pesos, que efectivamente se cobró todo en el primer año. Cuando se hace ellos hicieron un acuerdo paralelo al contrato de locación. Un acuerdo verbal, pero quedó asentado en los recibos que se retenían, en ese caso, 5.000 pesos mensuales a los fines de aplicar a los gastos de las reparaciones, que estaban fijados en los propios recibos que fueron acompañados inclusive por el mismo locatario. El tema puntual es que, bueno, llegando casi a unos 5 meses antes de la finalización 6 meses antes de la finalización del contrato, el inquilino directamente deja de pagar, a lo cual, bueno, después del segundo mes se le envía la carta documento y aduce de que las mejoras le llevaron 3 veces más de lo que efectivamente se había prestado, y que la prestación se había hecho de la realización de las mejoras se hicieron en otra fecha posterior a la que se había fijado de común acuerdo, que quedaban a cargo del locatario. Entonces se tomaba esos meses por adelantado, digamos, de los alquileres, y de ahí que consideraba que estaban siendo consignados, que se estaba compensando y que no estaba adeudado.
En virtud de eso, obviamente se inició el juicio de desalojo y ellos, cuando comparecieron, planteaban de que, bueno, no estaba, no solamente que no estaban en deudas, sino que habían compensado, y no solamente eso, sino que hasta se consideraba que había resuelto porque el inmueble no estaba en condiciones de uso y gozo, que eso para mí ya fue algo exagerado en el planteo para alguna cuestión de una seriedad. Sí, Germán. ¿Con qué avalaban el tema de los hechos y las cuestiones de derecho que invocaban al contestar la demanda? Porque lo tienen que haber probado, nunca notificaron al locador, la compensación, porque realmente eso es una cuestión que la carga de la prueba está a cargo del que lo invoca, entonces... Mirá, perdón, ¿reconvinieron? No reconvinieron. No, porque era un desalojo y la reconvención iría... en el daño, en el cobro de peso. Exactamente. ¿Todo el juicio de desalojo por falta de pago? ¿Sumarísimo? ¿Todo este tipo de pruebas? ¿Perdón? ¿Todo esto se trató dentro del desalojo sumarísimo por falta de pago? En el juicio de desalojo, sí, se trató todo en el juicio de desalojo. La verdad me sorprendió porque no era para analizar el tema de derecho. Al momento de la audiencia de prueba, cuando analizó el tema de las mejoras, por el propio artículo que establece el Código Procesal, que no es materia de desalojo, me opuse a la absolución de posiciones. Cuando le preguntaba a mi cliente sobre el tema de las mejoras, me opuse a esa absolución puntual y me dio con un caño. Me dijo, está todo muy bien, pero no al lugar. ¿Qué circuito es, Pablo? El de Martínez, el Primera. Primera. González, dijiste. No Martínez. González. Circuito 1. Pablo, un par de cositas. Primero, me imagino que estuviste estudiando el tema de mejoras y compensación para este tema. Para ejercer la compensación, o sea, para ejercerlo de alguna manera, te obligan a notificaciones previas al litigio, de la necesidad del arreglo o de haberlo efectuado, por lo que dijiste. Ahora, para acogerse al derecho de la compensación, el locatario tiene que notificar esa situación. Sí, ahí ahora te voy a avanzar. Es más, fueron bastante prolijos en este sentido, prolijos de cómo acompañaban la prueba de las mejoras. Hicieron una constatación por un ingeniero civil acompañando todas las mejoras realizadas y los presupuestos y los pagos por parte del ingeniero civil que habría realizado la prueba. Estamos hablando de que acá había una cuestión hasta de diferencia de tiempo, porque eso había pasado casi 8 meses antes, le había retenido 50.000 pesos, que es lo que habían arreglado, y ahora el locatario acompañaba una liquidación de 150.000 pesos. Entonces ahí fue donde se produjo, digamos, las diferencias de opiniones, porque tampoco se plantearon acompañaron cuáles son los trabajos que habían realizado y que eran los mismos que se habían fijado a un precio diferente y que debían haber realizado con mucho tiempo de anterioridad, ¿no? Dejaron sentado también cuándo efectivamente esos trabajos se realizaron o en mayor cuantía en cuanto a los presupuestos. Me adelanto por ahí para que eso quedó así en una discusión. Pero lo que tuvo en cuenta el juez, digamos, dentro del juicio de desalojo, empezó a analizó propiamente las dos cuestiones, la obligación de pago conjuntamente con la obligación de pago como la obligación de mantener la cosa en su debido uso, para su debido uso y goce, y las turbaciones que eso le haya planteado. Lo cierto es que, bueno, tuvo en consideración que de todos los hechos que se fueron dando, el locatario en ningún momento pudo probar, y te lo planteo, que haya hecho un reclamo denunciando cuáles eran los vicios propios del inmueble. O sea, hubo una falta previa de ello de falta de notificación concreta de todas las cuestiones. Tampoco se advierte la existencia de requerimientos ulteriores, y esto es lo que decía, que más allá que lo haga con anterioridad,
el requerimiento posterior de las reparaciones que puedan haberse hecho, como así tampoco se documentó que haya avisado, en su caso, la retención en forma total o parcial, es decir, más allá de la retención, tengo que notificar anteriormente a la retención que haga de por qué te lo retengo para hacer uso de ese ejercicio, que le ocasiona ese estado de falta de uso o de la turbación en el uso y goce de ese inmueble, ni tampoco existía en este caso, con anterioridad al desalojo, un requerimiento, un pedido expreso de reembolso o de compensación, ya sea total o parcial, de todas las deudas. Eso fue lo que terminó llevando a la decisión de no hacer lugar al planteo, hacer lugar el desalojo en sí terminó tratándose en abstracto porque ya habían hecho depósito en la audiencia posterior a la audiencia contestaron la demanda, después hicieron la consignación de llave, nos llamaron a la audiencia de producción de prueba, nosotros ahí habíamos solicitado ya que se transforme en una cuestión abstracta, porque ya habían consignado la llave, el juez, y sin perjuicio de ello, siguió adelante con todo el trámite del desalojo. Tuvimos la llave a fines de diciembre y sin perjuicio de eso tomó la audiencia de prueba, con los testigos, con la absolución de posiciones y entró de lleno al análisis de la obligación por parte del locador a no turbar el uso y goce por parte del locatario. Lo que sería ajeno, por una cuestión de mejora, lo que sería ajeno al juicio de desalojo, para ser tratado en un juicio de desalojo propiamente dicho. Entonces, definió que la inexistencia de gestiones previas de la locataria tendiente a promover la compensación de los cánones locativos devengados o la retención de los alquileres con el correspondiente aviso restan seriedad a la alegación defensiva efectuada por la demandada con posterioridad a la intimación de la deuda morosa. Entonces, y acá esto no deja de ser menos importante, por lo menos del análisis que yo le quise hacer, porque más allá que sea anterior o posterior a la intimación de pago, lo que importa y lo que analicé en cuanto a la seriedad que le tomó al asunto es la velocidad del planteo de las compensaciones a las cuales se referencian. Ya se ha hecho, desde mi punto de vista, esa solicitud de compensación anterior o posterior a un reclamo de intimación de pago. Bueno, eso es en cierta forma lo que quería compartir con ustedes en cuanto a lo que es el análisis en un juicio de desalojo por falta de pago cuando se contrapone el tema por mejoras o la compensación por mejora por el uso y goce del inmueble propiamente dicho. O sea que no le hizo lugar a la compensación que ellos pedían. No, pero no le hizo lugar por la falta, por incumplimiento de los requisitos y la falta de esos requisitos, ya sea, y lo toma como ya sea, anterior a la intimación o deja sentado en su caso a la falta de seriedad por no haber solicitado esa compensación, ya sea con anterioridad o con posterioridad, ya sea a los arreglos o a la intimación propiamente dicho. Lo que plantea es, lo que quiero dejar sentado, es que si por ahí tenemos una intimación de pago, el hecho es que daría cierto grado de verosimilitud al planteo de las compensaciones si hacemos todo ese detalle que deberíamos haber hecho con anterioridad, ya sea a la retención o a la, por compensación, o ante un reclamo de pago, diciendo, bueno, yo no pagué porque esto, por esto, por esto, por esto, por esto, que todo pongo a su disposición por toda esta situación. Con lo cual tampoco daría lugar a un desalojo, por cómo se trató el tema
y cómo se metió el juez en el análisis, no una cuestión de mejoras, sino lo llevó al tema de la turbación del uso y goce de ese inmueble. Me parece que fue más allá de lo que veníamos viendo de un simple análisis de un juicio de desalojo por falta de pago. Porque más allá, como comenté, de que ya se habían entregado las llaves, ya se habían consignado judicialmente las llaves, ya no habían devuelto la tenencia del inmueble, ya el cliente lo tenía, sin perjuicio de eso, tramitó todo el desalojo a los fines de analizar la cuestión de si había en la discusión una turbación efectiva de ese uso y goce, y si el reclamo por esa turbación tenía cierto grado de importancia o verosimilitud en esa defensa propiamente dicho. Eso es lo que llevó justamente al rechazo a considerar, más allá de eso, a considerar abstracta la cuestión de desalojo, pero imponerle las costas al demandado. Costas que no dejaban de ser montos importantes porque era un alquiler bastante grande, ¿verdad? Pablo, esto fue presentado como una excepción por compensación. Ellos permitieron excepción. Excepción como, no, sí, como contestación de traslado, no como una excepción. Ellos plantearon de que no debía nada, de que fue mal trabada la demanda porque había una compensación por todos los trabajos realizados, acompañaron factura, constatación por ingeniero civil, todo un legajo de casi 40 hojas con fotos, con todo, en ese sentido. Pero bueno, obviamente la defensa es que nosotros nunca nos enteramos de todo eso, ni de los presupuestos, ni de la obra que realmente, efectivamente se habían realizado, que eran las mismas que habían fijado con el propietario, porque así también la inmobiliaria que intervino, que fue citada como testigo, avaló los dichos tanto del acuerdo entre locador y locatario de la retención, de la quita del canon locativo para hacer los arreglos respectivos. Pero bueno, después el tema es que se vino con 3 veces más de lo que se había retenido, ¿verdad? Con lo cual el locatario lo que hizo, dejó de pagar automáticamente los cánones que él consideraba que se le debía. Presupuestos que fueron hechos con posterioridad a los reclamos también, ¿verdad? Está bien, gracias. Sí. ¿Pablo? Sí. ¿Puedo decir algo? Ahí vi que creo que a varios nos sorprendió, después estuve pensando un poco, el hecho de que hayan metido la compensación en el desalojo y que se haya producido toda la prueba. Lo que pasa es que analizándolo un poquito más en profundidad, si hubiesen hecho bien las cosas, la de notificar o contestar la notificación, la intimación de pago y demás, es una excepción de pago. O sea, la compensación en este caso pasaría a ser una excepción de pago. Entonces, el juez no puede dejar de analizar si la excepción de pago está bien o está mal. Yo lo entiendo por ese lado. Mira, no lo planteo como una excepción de pago. Que es el paralelo, digamos, si yo puedo compensar, no te debo. Si no te debo es porque está pagado. A eso voy. Mira, te explico cuál es el análisis que me parece que por ahí va una cuestión de cómo cómo sintetizó el análisis para llegar a una conclusión. Dice, en definitiva, la suerte del litigio planteado transita por verificar, en primer lugar, cómo se concatenó, en el caso, las recíprocas obligaciones del locador y locatario. Habla de las obligaciones, no habla de compensaciones, habla de obligaciones. Es decir, constatar cómo se conjugaron en tiempo de vida del contrato la obligación de pagar el canon convenido a cargo de la arrendataria y el deber de garantizar el uso y goce de la cosa que corría por cuenta del accionante. Yo creo que va más allá de una eventual compensación.
yo creo que va a analizar el tema del uso de la obligación que tiene el locador de prestarle el uso y goce convenido del inmueble. Como consecuencia del deber que tiene el locador de mantener el uso y goce, surge el derecho de retención que tiene el locatario, justamente de retener en el caso de que realice la mejora, por incumplimiento del locador o... La retención, ¿pero qué? ¿Del canon locativo o del inmueble? Claro, del canon locativo. Porque vos tenés dos posibilidades de retención de mejora y ahí tenés también otras diferencias. Pero está bien, la retención de canon locativo. Claro, o sea, yo creo que, digamos, hizo un análisis previo al derecho de retención, lo que hizo el juez. O sea, acá hay incumplimiento o no de la obligación de mantener la cosa. Y a cargo de quién estaba. A raíz de eso surgen los derechos y las obligaciones. Yo lo entiendo de esa manera. Está bien, es una interpretación. Pero bueno, eso era, cada uno obviamente puede analizarlo. Cuando quede firme les paso el fallo para que lo vea. Qué lindo tema. ¿Cómo quedó? Paulo, una pregunta. Me imagino que deben haber acompañado, ¿no?, las partes algún tipo de comunicación informal. ¿Sí? El juez hizo un análisis de esas comunicaciones informales, a lo mejor mail, manifestando todo eso, más allá que no se hizo por carta documento. No hubo ninguna notificación informal para el tema de los arreglos de las compensaciones. Fueron acuerdos verbales donde quedaban plasmados en los recibos que se le daba al locatario, que se le descontaba X cantidad de pesos para justamente esos arreglos, y el plata que se quedaba el locatario, para hacer justamente el tema de esos arreglos, y después quedó el acuerdo quedó conformado cuando vino el corredor vino la inmobiliaria, como que fue citado por testigo, donde aclaró cuál había sido el acuerdo entre las partes, que se basaba en que se le hacía la quita para hacer los arreglos respectivos, y que ninguno se opuso en ese sentido. No había una cuestión de diferente análisis de los hechos propiamente dicho. Pero Pablo, vos antes de iniciar el juicio de desalojo estimaste la falta de pago. Intimé sí, intimé. Ahí me saltaron con un reclamo de 150.000 pesos de todas estas cuestiones. Pero no te lo fundaron, ni te explicaron, ni te mandaron la constatación, ni nada. Nada, te dijeron con posterioridad a todas las intimaciones correspondientes. O sea, como que prepararon para el juicio. Probaron en el juicio, no te lo probaron antes. No me lo probaron antes. De hecho, hubo... y eso es lo que te dice el juez. Y eso es lo que dice el juez. Y eso es lo que dice el juez, que no fueron reclamados o avisado o puesto en conocimiento al locador de todas estas situaciones. Lo que me lleva a plantear, en caso para una cuestión de asesoramiento ante una situación y antes de iniciación de un juicio, y o la contestación de una intimación, hacer algo más pormenorizado, porque daríamos cumplimiento a lo que está planteando hoy a cubrir, digamos, la deficiencia que vio el juez en este tema, que pasó a analizar donde podría eventualmente hacer lugar a una cuestión de compensaciones o a acreditar la turbación en el uso y goce que llevó a la retención de esos valores, y te podrían llegar a rechazar el desalojo en el caso que no tuviera vencimiento, o rechazar el desalojo con costa al actor o costa por el orden causado, que también sería una ventaja en un tema de desalojo para el cliente, ¿verdad? Y creo que deja abierto la posibilidad. Por eso disculpa, ahora te doy, Rodrigo. Por eso me pareció interesante compartirlo con ustedes, porque me dio otra visión de los planteos que uno habitualmente está acostumbrado a ver en tema de desalojo por cobro de peso. Rodrigo. Sí, gente. Haciendo una crítica a la contraparte tuya, ¿no es cierto?
¿no tendrían que haber hecho ellos, haber interpuesto una acción formal? Por ejemplo, digo, falta de acción por compensación. Lo pregunto. Excepción. ¿Hola? O como bien dijo Hernán, con una contrademanda. Pero es una excepción de pago. Lo que pasa es que no cumplió las formalidades previas que te exige el juez. Está bien, está bien, está bien. Está bien, entiendo. Pero, no sé, en algún momento tenemos que... Perdón. El juez dice, la excepción de pago la debió haber ejercitado oportunamente. Cuando vos intimaste, deberías haber contestado diciendo, envío acta por escribano, factura, etcétera, etcétera, pruebo que pagué 150.000 pesos, lo voy a retener de la siguiente manera. Para que vos no ejercites la acción, porque al no haberte contestado plenamente, te da la posibilidad de ejercitar la acción. Está bien, exigió el cumplimiento de buena fe de las partes, está perfecto. No contestó cuando tenía que haber contestado. Otra alternativa. No se escucha, gente, no se escucha, hay alguien que está fallando. Se puede estar terminando. No, porque es del colegio. Ahí está, no tenés audio, Pablo. No quiere que hable más, Paulo. No quieren que hable más, está bien, y hacen bien, ¿eh? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? No, yo estaba diciendo, iba a agregar una cosita. Estamos analizando un poco que el actuar del locatario era por ahí contestar la intimación. Me parece incluso más de buena fe, una vez realizada, o sea, yo como juez lo vería mejor todavía, una vez realizada la mejora, notificar al locador diciendo, señores, se arregló esto, voy a ejercitar mi derecho de retención se fue de nuevo. Ahí está. Voy a ejercitar el derecho de retención y voy a imputarlo a tales pagos de alquileres. Por ahí no esperando la intimación de pago. Sí, pero Germán, concretamente, ¿cuáles son las excepciones que vos hubieras puesto si vos hubieras estado por la otra parte? O sea, tiene que ver con excepción de pago solamente. Claro, porque si yo retuve bien y compensé el pago del alquiler, el alquiler está pagado y el desalojo es por falta de pago. Perdóname, yo hubiera interpuesto falta el... Dale, Rodrigo, no, por favor. Sí, perdón. Yo creo que las excepciones que habría que haber puesto serían falta de acción, excepción de pago. Me parece que iría por ahí. Perdóname, yo hubiera interpuesto falta de legitimación pasiva, porque el hecho de que sea locatario... Es más, vos no sos la persona que está contestando tampoco. Si no está tu firma digital ahí, no sos vos. Está bien. Yo hubiera interpuesto una falta de legitimación pasiva, porque el hecho de ser locatario, si no debe nada, en este caso era por falta de pago la acción iniciada, creo que la persona, al haber, te daría pie a demostrar todo eso con una falta de legitimación pasiva porque no debes nada. Lo hubiera interpuesto al revés, yo, más que un pago o una compensación. Seguido con tentativa de estafa procesal por parte del abogado que lo está haciendo. Una interpretación personal. Yo creo que por ahí, aduciendo, sería tal vez, pues recordemos que para los juicios de desalojo por falta de pago, las únicas excepciones y la única prueba válida son los recibos firmados. ¿Estamos? En este caso estaríamos hablando de una compensación, con lo cual me parece a mí que la primera excepción válida sería una excepción de pago. Subsidiariamente, tal vez una falta de acción, es decir, no, sería al revés, porque una vez que me dé una, me da la otra.
Claro. La excepción de pago sería, dentro de la excepción de pago, el pago se puede hacer por compensación, son las obligaciones propias de la forma de pagar algo. Algo se puede pagar por compensación. Entonces, creo que con la excepción de pago por compensación sería suficiente. Tenéis que probar toda esa secuencia de cómo se fue dando, cómo te fuiste compensando la cuestión. El 522, que trata el tema del Código Procesal, que trata el tema de justamente del juicio por falta de pago, te dice, cuando la demanda se funde en la falta de pago de alquileres o en el vencimiento del término convenido, no se admitirá otra prueba que la confesión de parte, el recibo auténtico en que conste que los alquileres fueron pagados o el documento de igual clase que justifique el no vencimiento de dicho término. Exacto. Pero acá hay una cosa, las excepciones entran todas. Todas las excepciones se pueden meter al contestar demanda por desalojo. En el sumarísimo no todas, por ejemplo el arraigo no va. No, por eso yo te decía de plantear una falta de legitimación pasiva, porque el recibo no lo tenés, y ahí le metés toda la prueba, haciendo saber de que compensaste con esto. Al no tener recibo, por el 522, de verdad, lo único que es o la confesión del actor, y es la forma de provocarla. Pero bueno, una cuestión estratégica. De estrategia sería. ¿Está bien? Bueno, gente. Yo igualmente voy a dejar mi posición. Me parece que pago no, porque sin estudiarlo con profundidad. Porque pago es pago. Es acompañar el recibo de que pagué. Ahora, si uno quiere compensar, yo no sé si la compensación, primero, no sé si necesita la conformidad de la otra parte para la compensación. Porque ahí tiene que haber un reconocimiento. La compensación me parece que es bilateral. También el planteo justamente, el pago se puede hacer, una forma de pago de extinción de las obligaciones es por compensación. El pago por compensación sería una forma de extinguir esa obligación, y esa obligación de pago se extingue justamente por una compensación. En este caso, que es tan limitado, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, me parece que una excepción de pago por compensación acreditada debidamente de que vos tomaste esa compensación, o sea, no abonaste los alquileres de fecha tal, en virtud para compensar los gastos tal, y esos gastos no fueron observados por el locador, tendría toda la fuerza y la vigencia para ser considerada una compensación propiamente dicha. Ahora, si tenés una discusión sobre el tema, y ahí sí habría una cuestión de una reconvención y hasta frenar el juicio de desalojo, hasta tanto no se acredite si esa compensación es válida o no, porque es lo que va a ser una materia previa al juicio de desalojo para que te den o no el juicio de desalojo propiamente dicho. Ahí lo que vos planteaste de un comienzo, Hernán, con el tema de hacer una contrademanda. Una reconvención. Lo que pasa es que la reconvención en el juicio de desalojo no sería viable. Habría que plantear una demanda ordinaria conexa al juicio de desalojo con una mediación previa obligatoria también en el medio, que es lo que te va a demorar una circunstancia u otra. Tendrías que analizar todo ese bagaje de temas, ¿verdad? En lo que vos relataste, había una compensación acordada de 5.000 pesos sí, y probada. Después te trajeron al juicio un excedente de una compensación no probada, pero un excedente unilateral. No hubo un acuerdo en ese monto. Exacto. Ni te lo hicieron saber o lo usaron como chicana al contestarte la intimación. Lo trajeron después, pero es todo unilateral. No es lo que
acaban de armar ustedes que decir, che, la compensación te da entre vos y yo. Es un acuerdo, vamos a compensar el monto del alquiler con en vez de pago en dinero, en pago en pintura. Pero espera que necesita mi conformidad. Si nosotros compensamos un arreglo hace 6 meses, no le agregué esto ahora porque no lo compensamos, no lo acordamos. Pues es una cuestión de armar las estrategias respectivas al momento de un desalojo por falta de pago, en el caso de que haya posibilidad de hacer compensaciones por mejoras urgentes o no urgentes reconocidas o acordadas de palabra y no reconocidas con posterioridad. Este tema también, me estoy adelantando, pero tengo un tema puntual al respecto donde se hicieron muchísimas mejoras con cierre de un local comercial y ahora el propietario reclama 2 años enteros de alquiler no pagado. Con lo cual pasa a ser tampoco poco verosímil ese reclamo tan con posterior, pero en el medio está desconociendo todas las mejoras que se hicieron al local, los problemas que tuvo por el tema de que estuvo cerrado por mejoras que se hicieron en la municipalidad, es un bar de Costa Alta, donde estuvo cerrada casi 8 meses por todos los arreglos que se hicieron en esa zona, que se hizo todo nuevo, con lo cual no tuvo actividad el local propiamente dicho, más problemas de gas también, o sea, un poco más complejo, donde hubo acuerdos, notificaciones a la inmobiliaria, que no se manejó mucho, el propietario que se dejó de estar, y el cliente también que nunca acordó de palabra, pero nunca quedó ningún papel firmado de cualquier clase de compensación. Y ahora se ve con una reclamación de 2 años de alquileres. Entonces, bueno, estoy armando en virtud también de esto una estrategia para eventual caso de, ahora lo desalojo está medio parado por toda esta situación, aprovechar este tiempo para generar las cuestiones de las compensaciones y dejar probar todos los arreglos y las mejoras que se hicieron, con todo lo que eso costó y qué se compensó respecto de cada una de las cuestiones, las retenciones que se hicieron de común acuerdo, sea o no reconocida, y proponer ya, porque esto a mí no me afectaría, plantear ya una medida prejudicial obligatoria de compensaciones de todas esas mejoras. En el caso que me hicieran plantear un juicio de desalojo, tengo una defensa más armada por la turbación al uso y goce de ese inmueble. Me sirvió esta para armar la... Pablo, escúchame, el 1204 bis tiene previsto la notificación fehaciente sobre lo que está en cabeza del locatario, con lo cual, si no está esa comunicación fehaciente, me parece que es un requisito esencial. Totalmente de acuerdo. Claro, con lo cual muchas veces el tema de las notificaciones es un tema que no le dan la relevancia correcta en el ámbito epistolar, y después vos te encontrás, cuando estás en la controversia, que te faltó un elemento esencial, porque la contraparte tiene que estar informado de que hay determinadas cuestiones dentro de lo que es el uso y goce de la vivienda, de los cuales se está incumpliendo el objeto por el cual se llevó a cabo el contrato. Me parece que... algo más. El problema de esa cuestión de ese intercambio de obligaciones de ambas partes es conflictiva de llevar a cabo en una relación inmobiliaria de locación, donde no se quiere ir llegando a esas intimaciones o a esas cartas o esas notificaciones, sino que se lleva más a cabo. Ya levanto el teléfono, le aviso a la inmobiliaria le avisa al propietario, el propietario te da el ok, y nunca terminan dejando nada sentado al respecto. Pablo, eso también es obligación nuestra, asesorar en el sentido de que dejen registrado de alguna manera. Yo por lo menos hago eso, siempre le digo, manda un WhatsApp, manda un mail, a copiar prueba, digamos, algo registrado, que quede como antecedente. Una cosa quería decir que estaba viendo en el 927, y tiene, digamos, relación con lo que decía también Elías de la comunicación y eso, que habla de la compensación. Dice, la compensación facultativa actúa por la voluntad de una sola de las partes cuando ella renuncia a un requisito faltante para la compensación legal
que juega a favor suyo. Y dice, produce sus efectos desde el momento en que es comunicada a la otra parte. Por eso la importancia, digamos, de esta comunicación, de que se va a echar mano de esto, digamos. Claro, y hay que ver el tema si esa compensación es o no aceptada por la otra parte, porque vos podés decir que compenso, pero hay que ver si la otra parte dice te acepta o no te acepta ese tema. Y sí, pues también tiene que ver con el pago, que para hacer pago tiene que ser total y todas las requisitos que debe reunir el pago, y la otra parte puede considerar que no lo está reuniendo, efectivamente. Juan José. Hay en estos relaciones de texto y contexto. El contexto locador-locatario es verbal. No admiten firmar cosas, no lo quieren. Bueno, hacelo y después arreglamos. Pero gastaste tanto, bueno, pero... Y así, y el operador inmobiliario cae en ese contexto, aunque muchas veces no quiera. Cuando te llega a vos la cosa, te llega tarde, ya no la podés probar. Ya vas a sacar una sentencia como puedas y vas a armar la estrategia que puedas. Por eso mismo, lo planteo como para en su caso, a quien le sirva o lo pueda manejar o plantear acá, a charlar entre todos, las distintas opciones o posibilidades que puede haber en el caso concreto. Me pareció interesante compartirlo con ustedes, una nueva visión de la situación y un análisis por parte del juez de algo más profundo que un simple pago y de un reclamo, de un desalojo por falta de pago, sumado también al hecho de otra nueva posibilidad que te da la posibilidad de analizar lo que es la retención del pago, la suspensión de los pagos por arreglo o mejora. Bueno, gente, estamos en horario. Si no tenemos más dudas, algún otro comentario que quiera charlar alguno, vamos dando por finalizada la reunión de hoy. Se me quema el bife. Bueno, gente, nos vemos entonces el tercer viernes del mes. Esperemos que ya esté reincorporado el amigo Marcelo y de ahí lo veremos. Bueno, gente, muy linda charla. Chau, chau.